La compra de un monitor es algo muy importante, teniendo en cuenta que la oferta de monitores es amplísima y la compra del modelo ideal exige conocer al detalle una buena cantidad de características según las necesidades de cada usuario, su presupuesto o el uso que vaya a dedicarlo, ya que no es lo mismo comprar una pantalla ideal para juegos o una pantalla acorde para uso profesional. Por supuesto, la industria de monitores ofrece modelos todoterreno, que sin tanta especialización pueden adecuarse a cualquier uso, siendo gaming o profesional. Es por ello que en este video vamos a repasar los aspectos más importantes que debes tener en cuenta antes de comprar un monitor para no equivocarse en la compra del periférico más importante de nuestro PC, y entendiéndolo como una inversión que seguramente mantengamos unos cuantos años antes de volver a renovarlo. Antes de empezar con la guía, recuerda que si aún tienes dudas acerca de monitores o quieres alguna recomendación, me puedes encontrar en Twitch los días lunes, miércoles, viernes y sábado. Ahí hablamos más a fondo de estos temas y también jugamos con los que vayan llegando. Tamaño. Seguramente sea uno de los primeros aspectos a definir antes de la compra. Al igual que un televisor, el tamaño de un monitor se define como la distancia en diagonal de un vértice de la pantalla al opuesto establecido en pulgadas. Con el tiempo, la medida de tamaño de monitores ha aumentado extraordinariamente, pasando de las 20 a 21 pulgadas a llegar a las 24 y más pulgadas como un estándar mínimo. Y dado a que entendimos el tamaño de un monitor, nos estaremos preguntando qué resolución necesito. Primero, entendamos qué es la resolución en monitores. Es el número de píxeles que pueden ser mostrado en la pantalla y lo veremos como la resolución máxima o como la resolución nativa de pantalla. Para su diferenciación revisaremos principalmente el producto del ancho por el alto en píxeles, aunque también podemos encontrarlos por el nombre estándar de Full HD o el número de líneas horizontales 1080p o la resolución horizontal por vertical, un 1920 por 1080 píxeles. En monitores deberíamos descartar todo lo que baje del Full HD, siendo este el mínimo estándar para jugar hoy en día, aunque se pueden encontrar resoluciones nativas inferiores en monitores portátiles. A partir de ahí encontraremos denominaciones comerciales como el 2K, 4K, 5K, 6K y hasta el 8K, lo que están abriendo un camino limitado y que ofrecen resoluciones impresionantes de hasta 7680 por 4800 píxeles. En lo que es la relación de aspecto podemos ver que existen un montón de ellas, cada uno con sus propias resoluciones, aunque las más frecuentes en monitores actualmente son 16 novenos, 16 décimos, 21 novenos y recientemente se están popularizando los 32 novenos. Recuerda antes de comprar un monitor que cuanto más grande quieras que el monitor sea, es recomendable que tenga más resolución. Es por ello que debemos buscar un equilibrio. Por ello, si buscas un monitor de 32 pulgadas o más, es recomendable que tenga una resolución 4K, ya que si optas por comprar un monitor de 32 o 36 en su versión Full HD y estás cerca de él, podrás ver incluso la separación de dichos píxeles, obviamente exagerando. Una recomendación para equilibrar esto sería estos estándares, siendo el tamaño 24 a 27 como un ideal para el 1080p, los monitores de 27 a 32 son perfectos para resoluciones 2K, mientras que los monitores de 32 a 36 de tamaño, su resolución ideal podría ser un 4K. ¿Qué panel necesito y qué diferencia existe entre cada uno? Una característica principal a valorar dependiendo del uso principal que le vamos a dar al monitor, sean tareas informáticas, juegos, edición de imagen o una mezcla de ellas. Aquí les mostraré los diferentes tipos de paneles que vemos en los monitores actualmente por orden de calidad, los más básicos y económicos a los más complejos y caros, siendo los TN, los VA y los IPS. Para ayudarlos a entender mejor las funciones de cada tipo de panel, los separé en 4 criterios: rendimiento, pantalla, precios, mejor uso que se le puede dar. Empezando con los paneles TN, son los más rápidos del mercado, con tiempos de respuesta muy bajos y frecuencias de actualización bastante altas y con un menor input lag. Su pantalla es la que peores ángulos de visión tiene y muy malos colores en comparación con los otros demás paneles, un aspecto muy negativo en su contra. Con los monitores VA, los tiempos de respuesta son más largos y mayores tasas de actualización, los Hz. Esos monitores no es ideal para gaming, sus ángulos de visión en su pantalla son mejores que los TN, pero peores que los IPS. Tienen un buen color en general, gran contraste y mejor profundidad de imagen. Los modelos más caros de VA rinden como un monitor TN en lo que es tiempo de respuesta y tasa de frecuencia. Su enfoque es un uso general, ya sea para gaming, aunque no tan bueno, o profesional con colores muy decentes. Mientras que los monitores IPS en rendimiento estaban en un punto medio, más lento que un panel TN, pero más rápido que un VA.
Este tipo de panel es el que mejor ángulo de visión posee, el mejor color de todos los paneles. Sin embargo, esta mejor calidad cuesta dinero, por ello es el más caro de los tres tipos de paneles. Estos IPS son seguramente los más adecuados en monitores para uso profesional por su mayor calidad de imagen y prestaciones en general. Otro punto a tomar en cuenta son las características técnicas propias de las pantallas, siendo el brillo, contraste, color y ángulo de visión otros parámetros a valorar, y cada una de ellas es importante según el tipo de uso. El nivel de brillo: te recomiendo no comprar nada por debajo de los 250 nits, en lo referente a la tasa de contraste estático un mínimo de 850:1, o en lo que es ángulos de visión que sea de 176 grados o superior, siendo estas características importantes para un monitor de todo uso, mientras que la representación de color será un apartado a tener en cuenta y valorar mucho, preferentemente para lo que es edición de imagen y video. El apartado de juegos va libre y te puedes encontrar monitores bastante lamentables en brillo y contraste y color, déjame decirte, pero sin embargo son excelentes para juegos. Lo que te recomiendo es revisar las características en la ficha técnica de cada monitor para así asegurarnos que sea lo que buscamos. Antes de avanzar, no podía quedarme con la duda acerca de cuál es la cantidad óptima o recomendable de bits en un monitor, y lo más recomendable es que mientras más mejor. Los profesionales necesitan al menos 10 bits, un panel de 8 bits no es suficiente para la mayoría de trabajos gráficos profesionales. Si es posible, opta por 12 bits, sin embargo una alta tasa de bits como 12 o 10 no te servirá de nada si no tienes una tarjeta gráfica acorde capaz de emitir dicha señal. A la hora de evaluar un monitor, un valor clave es la tasa de refresco, referida a la capacidad de mostrar imágenes por una pantalla en un segundo y que verás destacado en hercios, aunque es un valor propio del propio monitor y no debe confundirse con los FPS, aunque es la misma tasa los hertz que los FPS en la mayoría de los casos. Si lo que buscas es un monitor gaming porque eres un jugador competitivo, debes priorizar en la velocidad, lo cual requiere unas altas tasas de actualización, 144 Hz como un mínimo estándar para competitivo. No hay problema si es más, busca un monitor con menor tiempo de respuesta y fijarte bien en el input lag. Te recomiendo que busques paneles TN, ya que como comenté anteriormente se adaptan mejor al gaming. A la hora de jugar de forma competitiva, recomiendo que el panel sea entre 24 y 27 pulgadas sin exceder esta cantidad de tamaño, y también con la menor densidad de píxeles posible. Tal vez si eres un jugador algo más casual que no cree que notará la diferencia entre 60 o 144 Hz, quizás puedas conformarte con un monitor de 75 Hz, junto con alguna tecnología como FreeSync o G-Sync. Conectando con el punto anterior donde hablamos de las tasas de refresco, en lo que es monitores existen dos tecnologías de sincronización de imagen disponibles en una gran mayoría de monitores. Estas se dedican a mejorar la comunicación entre el procesador gráfico, el GPU y el monitor, eliminando cortes de imágenes o más conocido como screen tearing, fallos que resultan en retrasos en la representación, parpadeos, destellos u otros defectos. Para solucionar esto, los monitores gaming generalmente tienen una de estas tecnologías, o G-Sync o FreeSync. Ambas tecnologías están diseñadas para reducir estos microcortes de sincronizaciones de la pantalla o lo que ya mencioné, el screen tearing. Obviamente esta característica se suma al precio. Generalmente los monitores con G-Sync cuestan más que los que disponen de FreeSync. Es importante saber que la tecnología G-Sync solo se aplica y se basa en DisplayPort, mientras que la FreeSync funciona tanto con HDMI como por DisplayPort. De todas maneras, si vas a jugar a videojuegos deberías optar por conectarlo siempre por un puerto DisplayPort, ya que dispone de mucho más rendimiento que un puerto HDMI. Y te estarás preguntando por qué debería optar por G-Sync o FreeSync, ¿cuál de estos dos me conviene mejor? Lo que deberías considerar es qué hardware tiene tu ordenador. Si dispones de una tarjeta gráfica de gama alta de Nvidia, la elección es clara y deberías optar por un G-Sync para sacar el máximo partido. Si dispones de una tarjeta gráfica más discreta o AMD, claramente deberías optar por FreeSync. El monitor te saldrá más barato y ambas tecnologías ofrecen un buen rendimiento. En cualquier caso, si planeas jugar a muchos juegos competitivos con contenido HDR, considera optar por una pantalla G-Sync Ultimate o FreeSync Premium Pro. Ambas características están certificadas para una latencia de entrada más baja, así como beneficios adicionales para títulos HDR.
Agregando al punto anterior donde menciono acerca de los puertos, quería decir que los monitores actuales ofrecen un buen número de conectores de entrada, desde las antiguas conexiones analógicas VGA, que aunque se pueden encontrar por razones de compatibilidad, hasta las digitales más modernas como las que utilizan USB tipo C y o Thunderbolt 3. Las más utilizadas en la actualidad son HDMI o DisplayPort, siendo estas dos de gran importancia ya que las debes tener muy en cuenta al momento de comprar tu monitor, debido a que no vas a querer estar buscando switcher o adaptadores extra luego de que compraste tu monitor y te diste cuenta de que no posees más de un puerto HDMI o DisplayPort. Para este punto creo que bastantes detalles a la hora de comprar un monitor nos están quedando claros y nos haremos dos preguntas. Primero, ¿qué debería tener un monitor para uso diario? Para empezar, debes saber que tanto un monitor gaming como un monitor profesional están más que certificados para uso diario y general, pero si lo que deseas es comprar uno normal y evitar gasto de dinero extra, entonces estás buscando algo que funcione bien para todos los labores en general. Un buen panel VA es una muy buena opción para un monitor de uso diario, seguido de una buena saturación de color y precisión con los mismos. Si vas a usar mucho el monitor, deberías considerar que tuviese flicker free, así no tendrás problemas con ningún tipo de brillo, cuidando así tu vista de una mejor manera. Reducción de luz o low blue light. Cierto es que incluso Windows ya tiene modos para reducir la luz azul, pero si el monitor ayuda con ello, mucho mejor. Como marca recomendada sería BenQ, que es una muy buena marca a la hora de comprar un buen monitor de uso diario, ya que tiene varias gamas destinadas a ello con reducción de luz azul y eye care, además de con un buen panel VA. La segunda pregunta sería, ¿qué debería tener un monitor profesional? Como todos sabemos, un monitor profesional tiene unas necesidades más especiales a la hora de adquirir un monitor, sobre todo dependiendo del campo. Si eres fotógrafo, diseñador web, artista de efectos especiales, diseñador de juegos o tu trabajo requiere un control preciso de color, es necesario tener bastante cuidado al momento de elegir un monitor y tener las siguientes cosas en cuenta. Primer punto es que deberías buscar monitores con certificado, asegurándote de tener colores precisos. Son más caros pero merecen la pena. Si buscas un panel que sea preciso desde el primer momento, es claramente la primera opción en la que fijarse. Como lo comenté, los paneles IPS son los mejores que cumplen esta función. También saber que la mayoría de monitores profesionales tienen que estar listos para trabajar, sin necesidad de ajustes, aunque existen maneras de calibrarlos manualmente. Para ello existen dos formas de conseguirlas, mediante OSD, que es el menú del mismo monitor, o mediante software, es decir que si no puedes calibrar con el menú incorporado deberías hacerlo con un programa. Y como es un monitor de uso diario, si pasas más de 8 horas es recomendable que sea flicker free, como ya lo había recomendado para evitar parpadeos. La mayoría de monitores profesionales actuales lo incluyen. Como conclusión final, yo diría que existen muchos modelos, muchas variaciones, muchos datos técnicos entre los cuales elegir, así que la más recomendable es que busques el que mejor se adapte a ti, a tus necesidades y no tener que pagar de más. Lo normal es que cuando gastemos más características tendrá y más premium será. Pero todo esto no significa nada si no le vamos a dar uso a esas características premium. El mercado gaming y la competencia han ayudado mucho a la mejora de precios, por lo que podemos adquirir monitores con características premium a buen precio, pero hay que mirar bien estas características y evitar pagar de más para lo que no se va a usar. Si buscas un monitor premium 4K, el precio puede oscilar entre unos $600 a $1200, dependiendo de dichas características que busquemos, claro está. Pero uno bueno puede empezar perfectamente entre unos $400 y $600. Actualmente se puede conseguir un buen monitor a un muy buen precio, ya que no es como hace unos años, donde adquirir un 4K era un gasto excesivo. Por cierto, en la descripción te estaré dejando una pequeña lista de televisores económicos con sus respectivas resoluciones para que puedas elegir el que más te guste. Hasta aquí el video, házmelo saber si te gustó el video con un like y recuerda ponerme en la caja de comentarios de qué quieres que hable en el próximo video. También suscríbete al canal y comparte con tus amigos, la verdad me ayuda muchísimo. Esto fue todo, me despido, estuviste en C Games, hasta un próximo video.